Ya listos con un interesante frente a frente. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Ana. Comentaba aquí con el comisionado presidente de Copeco que, miren que lo de ayer, gracias a Dios, tuvo un epicentro de 33 metros de profundidad ese temblor de tierra. Así es. Estuvo cercano a nosotros. Bastante. Ya se imaginan si la profundidad hubiese sido de unos 10, 12 kilómetros. Sí. Miren, Un desastre. Hubiera sido un desastre para el país, francamente. Así es. Y hubo retiro del agua de tierra firme, nos decían esta mañana nuestros contactos en la zona insular del país, de aproximadamente, de más de 20 metros, dicen ellos, que cuando ya vieron las familias, alrededor de unas 14 familias en Roatán, que el agua se retiraba de la orilla, entonces procedieron a buscar tierra alta y se trasladaron de inmediato, incluso ellos por iniciativa propia. Algo similar sucedió en La Ceiba y en Trujillo, sin embargo, solo en Roatán es donde se ha visto desplazamiento de familias. Nos hemos salvado, Renato. Sí. Nos hemos salvado. Sinceramente. Nos hemos salvado. Y ya lo van a sustentar los expertos, ya nos van a informar los expertos y vamos a hacer comparaciones con otros temblores que han dejado secuelas en la estructura física de algunas ciudades y muertos, y a las profundidades en que se han producido los temblores de tierra. Así es. Sí. Así que vamos ya en segundos a presentar a nuestros invitados. ¿Qué dijo Toño Rivera? Que Miren, en efecto, no es vinculante. No es vinculante. Lo que sucede es que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de Costa Rica, que presentó esa consulta, se ha pronunciado en torno a este tema. Y ayer mismo, ya el gobierno de Costa Rica dice, escuchando la opinión de la Comisión, perdón, no es de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto fue primero la Comisión, luego la Comisión lo pasó a la Corte. Escuchando la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a acatarla y vamos a permitir los matrimonios entre gente del mismo sexo. Y el cambio de nombre también. Y el cambio de nombre también. Renato, sí. Mire, yo creo que aquí hay varios puntos que rescatar y usted creo que ha comenzado, valga la redundancia, por el inicio, que se abre. Ya no es un comentario así como aislado, ya es la primera vez, como han dicho los medios de comunicación y las autoridades costarricenses, como un hecho histórico esto. Sí. Y fíjense bien. Siento un precedente. Marvin Carvajal, director jurídico de la Casa Presidencial de Costa Rica, dijo que el resultado de la consulta es de acatamiento obligatorio, no solo para Costa Rica, sino para todos los países que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No, pero ahí está equivocado ese señor. Totalmente equivocado. Ahí está equivocado. Sí, totalmente equivocado. Allá ellos sí lo quieren aceptar, ¿verdad? Correcto. Y a eso es lo que iba. Sí. Esto fue una solicitud enviada específicamente el 17 de mayo del 2016, es decir, el año, hace dos años, por parte del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que hasta ayer se conoció por parte de las autoridades, en este caso de la CID. Estos son elementos importantes que hay que considerarlos. Hoy, Toño Rivera ha dicho de que, y nos ha leído parte de la Constitución que no lo permite, aparte que nos ha dicho que no es vinculante. Por consiguiente, decía él, comentario muy personal, esto no debería de pasar aquí en el país. Pero ha dicho también que se puede llevar a discusión al Congreso, que él no niega que se pueda llevar a discusión al Congreso, sin embargo, categóricamente, como usted lo ha dicho, la ley no lo permite. La Constitución sobre todo. El artículo 112, 113 y el 116, donde habla también de la adopción de hijos entre matrimonios gay, también habla pues de esto. Y él ha sido categórico, contundente, ha dicho el gobierno o el Estado de Honduras no está en disposición de aprobar algo así. Le leo los países, si usted me lo permite. ¿Los países? Los países miembros de la CID.
Y también le voy a leer los países que ya han permitido los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es que la CID es una dependencia de la Organización de Estados Americanos. Correcto. Ahí estamos todos los países del continente, menos Cuba. Se lo cito, ¿le parece? Así brevemente. Bueno. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Algunos de estos, como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México, ya se garantiza ese derecho. Bueno, miren, en Costa Rica van a elecciones en marzo. Sí. Y la Nación les ha preguntado a todos los candidatos presidenciales de Costa Rica si respetarán la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario, es decir, matrimonio entre las personas del mismo sexo. Hay aproximadamente 10 candidatos a la presidencia en Costa Rica. ¿Qué dice Carlos Alvarado? Carlos Alvarado del PAC. Si se van a La Nación de Costa Rica, por favor, compañeros de producción, lanación.cr, es la noticia del día ahí en Costa Rica. Sí. Dice Carlos Alvarado, sí, comparto plenamente la opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual está reflejada y es coincidente con lo planteado en nuestra campaña, basados en nuestra profunda creencia en la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Uno de los candidatos presidenciales dice sí. Carlos Alvarado. Fabricio Alvarado de Restauración Nacional, no. Es un criterio que no nos sorprende. Está claro, podría hablar de un compadre hablado entre el gobierno y la Corte. Es una intromisión a la soberanía del país que se rige por leyes y no por decretos particulares. Costa Rica no va a ser una alfombra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA ni de la ONU. Si ustedes se van más abajo, verán las fotografías de cada uno de los candidatos que estoy diciendo. Ese es Carlos Alvarado. Correcto. El que sigue es Fabricio Alvarado, el que dijo, Costa Rica no va a ser una alfombra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA ni de la ONU. Ok, vamos ahora con Antonio Álvarez, del Partido Liberación Nacional. Ahí lo tienen. Respecto de la resolución de la CID en un régimen de derechos, los fallos judiciales se respetan, aunque personalmente no lo comparto. Miren lo que dice Antonio Álvarez del Partido Liberación Nacional, que es uno de los fuertes de Costa Rica. Respecto de la resolución, no sé por qué, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un régimen de derechos los fallos judiciales se respetan, aunque personalmente no lo comparto. Edgardo Araya del Frente Amplio. ¿Qué dice Edgardo Araya? Sí. Es un día para celebrar, un paso histórico en defensa de los derechos humanos. Juan Diego Castro, el Pacto de San José y la Convención Americana de Derechos Humanos fueron aplicadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nuestro país fue la sede de ese convenio continental. El fallo que hoy ordenó a todos los países de América, que es permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, es de cumplimiento obligatorio para nuestro país. Mientras seamos signatarios de ese convenio, así como acaeció con la fertilización in vitro, con la segunda instancia en el proceso penal que ordenó reformar el Código Procesal Penal firmado por Antonio Álvarez de Santi, el gobierno de la República ya ordenó el cumplimiento de esa sentencia. ¿Por qué miro tanta felicidad aquí? Algunos que están pensando en casarse, miro riendo. Bueno. Irse para Costa Rica, ¿es usted? Rodolfo Hernández, republicano social cristiano. Sí, respetaremos lo que diga la resolución, aunque no es lo que yo concibo como natural, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las resoluciones tienen carácter vinculante y hay que respetarlas. Miren que ahí hay mucha gente que no comparte de los candidatos presidenciales, pero dicen, vamos a acatar la resolución. Sí. Ahora, ayer nosotros en TN5, Telma investigó e hicimos una nota sobre eso, y se nos dijo que era una resolución de consulta, que allá las legislaciones nacionales sí lo consideraban, sí lo aplicaban, pero que no es una orden. Sí. Que no es, así por lo menos fue la investigación que hicimos en Telenoticias anoche sobre este asunto. Porque quien pidió interpretación de esto fue Costa Rica. ¿Qué dice Rodolfo Pisa del PUS, del Partido Unidad Social Cristiana? Sí, respeto la decisión, aunque no comparto la resolución
porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Respeto a la Corte por encima de mis opiniones personales. Mire, ¿qué dice Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana? No, el fallo es una desproporcionada intromisión a la soberanía del país. Hay, compadre, hablado. El gobierno demócrata cristiano que esperamos encabezar a partir del 8 de mayo articulará con otro gobierno de América para ir a la OEA a frenar las violaciones a la soberanía que ha venido tratando de imponer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi posición es que vamos a usar todos los medios que permite el derecho para combatir ese tipo de fallos que no compartimos. Y lo haremos como hemos venido hablando con parlamentarios de toda América, generando límites a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la OEA. Límites y respeto a la soberanía de los países, agregó Redondo. Bueno, o sea que solo 2 de los candidatos presidenciales están de acuerdo, dicen no. Sí. Perdón, Y si ganan, no vamos a aplicar esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los otros dicen, por lo menos 3, sí estamos de acuerdo. Y hay algunos que dicen, yo no concibo el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero acataré la resolución de la Corte. Así es. Y este último fue más contundente. Lo cierto, Renato, es que ya en los diferentes países de la región se abrió la puerta y se está generando una polémica al respecto. Y se han manifestado incluso hasta políticos en El Salvador y Guatemala, donde hablan de una revisión y de demandas que ya existen para poder aprobar esto en sus leyes. Y pues eso no creo que tampoco excluya a Honduras. Esto va a ser un tema que sin duda alguna va a comenzar también en nuestro país a partir de ahora. Mire, Renato, y estamos en un ambiente de conciliación, estamos en un ambiente de diálogo. Yo no descartaría que en la mesa de diálogo se discute este tipo de cosas. No, pero esto no tiene nada que ver con lo otro, con lo político electoral. Se lo digo y se lo adelanto, Usted viene y me dice, va a haber. No, yo respeto su opinión. De alguna persona va a yo la decir, respeto. Metamos esto y empecemos a discutirlo. Mire, sí, porque en río revuelto ganancia de pescadores. Yo le respeto su opinión, pero bueno, probable. Le iba a decir, ya termino con esto para comenzar con nuestros temas, que es un paso gigante para toda la comunidad LGBTI esto, sí, claro, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Totalmente. Sin lugar a dudas. Yo soy muy respetuoso de la orientación sexual de la gente, aunque como algunos candidatos presidenciales de Costa Rica, mi opinión interior es que no concibo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero soy muy respetuoso de la orientación sexual de las personas. Y además, soy un luchador de los crímenes de odio. Y muy adentro creo que soy un luchador contra la discriminación de las personas por su orientación sexual. De acuerdo. Así de simple. Pero claro, no estoy de acuerdo entre matrimonios del mismo sexo. Y habrá polémica en la interpretación de esta resolución de consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, consulta. Que por lo visto, por lo que escucho de liderazgos políticos costarricenses, la deja debilitada. Por primera vez escucho que se está entrometiendo ya demasiado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos de los estados. Así lo dicen esos candidatos a la presidencia. Que habrá controversia, polémica. Cada quien interpretará esta resolución a su manera. No es vinculante, dirán algunos, y otros dirán contundentemente, hay que acatarla, como sucede con algunos candidatos de Costa Rica. ¿Pero cree usted que la Corte dará o hará alguna solicitud a todos los países que estamos dentro para que sea obligatoria la discusión? Es que no puede hacerlo. Pero es que esta vez una solicitud. Hay muchos estados, o hay algunos estados, mire lo que dicen estos candidatos costarricenses, ¿verdad? Que se van a reunir con el resto de estados para limitar los alcances de la Corte. Usted me decía, con esa lista de países que leyó, que ya todos ellos aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los últimos, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México. Ya está en su legislación eso, ¿verdad? Ya tienen su legislación. Bueno, pues ya está cerca eso de aquí. Sí, no le y Renato, bueno, decía Toño Rivera, no permite ni siquiera la convivencia, la unión de hecho
Pero eso ya es un hecho en nuestro país. Son miles y miles de Sí. parejas No, yo sé. del mismo sexo que viven, que solamente es legalizarlos. Y muchas parejas muy buenas, ¿sabe? Incluso a Muchas veces parejas hasta, que se llevan muy bien. hasta más exitosas muchas Sí, veces no, que las de... hay que reconocerlo. Sí. No, yo Sí, en eso es eso cierto, soy sí, es respetuoso. verdad. Eso es verdad, En el eso es sector verdad. de la gente. Y hay Eso que es. respetar. Pero esta también. cosa va a armar polémica en América, no, No hay duda. cabe duda. Aunque ya muchos estados reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y como nuestro estado es muy duro en esos asuntos, si hay estado duro y conservador en esos asuntos, es Honduras. Sí. Miren, aquí por más Recordemos que este tema estuvo en el tapete a principios del gobierno Pero de don Juan Orlando Hernández. nada de esto pasa. Y nada de esto sucedió. Aquí nada de esto pasa. Miren, Sí. cosas de aborto, cosas de esto. Y esto Sí. que todavía es más liberal. Esto no pasa en nuestro Habría que ver la Congreso. postura. Va a estar interesante, desde luego, la discusión en los próximos días, Sí. próximas horas sobre este tema. Bien. Bueno, felicidades a todas las caritas alegres que he visto. Aquí en el estudio. Ah. Bueno, A su diestra. mismo respeto. Así es. A su, Así es. a su señaló a su diestra. Pero bueno, señor, gusto en saludarle, oye. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Tenga buen día. Dios le bendiga. Miren, esta mañana, en un rato, vamos a tener aquí a Mario Noé Villafranca, el doctor Mario Noé Villafranca. Si me preguntan la opinión, si ya negoció Mario Noé Villafranca, si va a formar parte de la Junta Directiva del Congreso, o si va a apoyar a los 61 votos del Partido Nacional para que se construya ahí la Junta Directiva, yo les diría que sí, que yo creo que sí, que mi percepción es que sí, ¿verdad? Pero mi percepción es mi percepción, solo él sabe. Pero estoy convencido que si ya lo hizo, y conociendo cuál fue su discurso en la campaña electoral, Mario Noé Villafranca se va a erigir como el gran impulsor del primer hospital oncológico de Honduras. Casi estoy convencido de eso. Solo lo voy a presentar y después vamos a dialogar con él. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Mire, licenciado y lo Reinaldo Álvarez. necesitamos. Mire, lo necesitamos. Necesitamos un buen hospital oncológico, con su UCI y con todos los miquis. Francamente, la prevalencia del cáncer en Honduras es enorme, hombre. Gracias por la invitación. Me parece que el gobierno tiene una responsabilidad en el tema de salud. Yo tengo mis posiciones muy puntuales, estoy en contra de la privatización. Creo que se ha construido mucho, pero hospitales hay años de no construir. Las tres causas más frecuentes de muerte: trauma, corazón y cáncer. Y cáncer. Los tres necesitan hospitales puntuales para este tipo de padecimientos. Pero mire, doctor, es que usted sabe bien lo oneroso que son los medicamentos oncológicos, ¿verdad? Destroza familias y las deja en la calle. Mire, bueno, Anita Muñoz está bajando del set de Telenoticias, pero como un huracán. La prevalencia del cáncer, el tratamiento es costoso, es oneroso. Y nuestros hospitales no tienen suficiente presupuesto para darle la mejor atención a los pacientes que llegan. Ya vamos a hablar de eso, doctor, Claro que porque sí. mire, ese proyecto suyo realmente pegó, caló en la gente, caló en el electorado. Si usted no se compromete con la gente, si no le dice, miren, yo les prometo que voy a impulsar un hospital oncológico, de repente estaríamos contando otra historia en torno Sí, a no, su no. diputación. Y sabe, licenciado, que en la calle mucha gente me dice, mire, doctor, yo voté por usted por el proyecto, me dice. Sí, Mucha gente, Sí. Supermercado, en cualquier lugar que voy públicamente me dicen, mire, yo voté por usted, espero que nos cumpla. entonces ahí es donde yo deduzco, porque mi percepción, ese hospital oncológico no lo puede construir con la alianza, ni con el Partido Liberal. Pero fíjese que esa es una percepción, licenciado, porque donde se puede aprobar un préstamo de esa magnitud es a través del Congreso. Bueno, pero con 65 diputados. Si solo necesita 65 diputados o esa mayoría simple, con eso lo puede conseguir. Bueno, parece frío lo que estoy diciendo. Por eso creo que la UD, con este proyecto del doctor Mario Noé Villafranca, se va a inclinar por ser partícipe
de conformar esa junta directiva con nacionalistas, con Alianza Patriótica, con el PAC y bueno, el voto de la UD y la democracia cristiana. Porque hacer un hospital oncológico con todas las herramientas, con presupuesto para contratar médicos, se va a requerir de una buena inversión. Y usted lo prometió, y yo diría, esa debe ser su condición sine qua non, porque el pueblo ha generado expectativas. Bueno, vamos a hablar del tema con el mayor de los gustos, claro. Vamos a hablar de ese tema en unos minutos. Y como aquí somos así como egoístas, tampoco debe tomarse esto como que si hacemos un hospital, ahí quien se va a erigir como el gran abanderado de eso es Mario Noé Villafranca. No. El gobierno debe entender que lo pensaremos, que diremos, que interpretaremos, que priorizaron una necesidad para el país. Y que hubo un hombre que se puso las pilas en eso. Pero que es una obra, en todo caso, del gobierno con el dinero que pagamos todos de impuestos. Y de repente con algunas ayudas internacionales. Ya vamos a hablar de ese tema. Claro que sí. Y que le va a servir a gente de libre, liberal, nacionalista, vamos de acuerdo, independiente. así es. Porque las enfermedades no buscan colores políticos. ¿Verdad? Y ahí no hay clase social, ni sexo, ni edad. A cualquier edad, cualquier sexo, en cualquier momento de la vida y cualquier condición socioeconómica. Eso lo deben tener clarito los liberales, los nacionalistas, los libres, los pinistas, los democristianos y todos, los alianza patrióticos, todos. Que el cáncer no selecciona colores. Así que impulsemos eso. Y le prometemos en Televicentro ayudarle para recordarle al presidente Hernández todos los días de que es necesario construir ese hospital. Usted me dice que las principales causas de muerte en Honduras son los traumas, el corazón y el cáncer. Corazón y cáncer. Y en corazón hay un adelanto porque que era el tórax, que ahora es cardiopulmonar, hay que impulsarlo, de verdad. Y faltarían 2 hospitales de emergencia, un centro sur y un noroccidental, que es fundamental, y un hospital del cáncer para la gente humilde, hospitales públicos. Porque hay mucha gente que cuando se habla de la administración público-privada le da miedo porque se tiene que pagar algo. Yo creo que constitucionalmente la salud es gratuita, no puede privatizarse. Doctor, ¿cuánto cuesta una noche en la unidad de cuidados intensivos en un hospital privado? Sin honorarios médicos y sin medicamentos, 70,000 lempiras diarios. O sea que si hay una persona que tiene que estar 10 días sin honorarios médicos y sin medicamentos, usted está hablando de 700,000 lempiras. O sea que se puede triplicar si usted a eso le agrega honorarios médicos más medicamentos. Y yo consulté, ya con honorarios médicos, una noche en cuidados intensivos, 125,000 lempiras. Así es. 7 noches, estamos hablando... 10 días es 1.250.000 lempiras. Mire doctor. Que en toda su vida cuesta ser trabajando duro. Yo siempre he pagado mis impuestos. Siempre he pagado mis impuestos. Y en el mes de diciembre, yo le di gracias a Dios, porque me has ayudado. Todo lo que yo he pagado en impuestos en Honduras, los consumí con mi madre en 20 días entre el San Felipe y el tórax. 4 noches en la unidad de cuidados intensivos del tórax. He sacado cuenta, digo yo, solo ahí el Estado me ayudó 4 noches. Solo ahí el Estado me ayudó con $500,000 de lempiras. Pero también dije, no, $500,000 de lempiras yo los he pagado en impuestos ya ratos. Y el Hospital San Felipe, con 2 operaciones en 48 horas, ahí me ahorré otro $500,000, más todo lo que hicieron. Yo dije, esa operación en un hospital privado me hubiese costado 1.5 millones. Y solo pagué una malla de 35,000 lempiras y otros medicamentos. Y así pasa con todos los que no tienen la posibilidad de pagar un hospital privado. Mi mamá Por eso debemos pagar impuestos. Por eso debemos pagar impuestos. No debemos rehuir a pagar impuestos. Ah, que se lo roban. Esa es justificación para no pagar impuestos, hombre. Esa es justificación. Porque todos los que no tenemos dinero, ahí vamos a parar al San Felipe, al Hospital Escuela, al tórax y no nos cobran nada. Y muchas veces con intervenciones quirúrgicas que cuestan en un hospital privado hasta 2 millones de lempiras. Y tenemos el descaro, es que se lo van a robar. Por eso no pago impuestos. O andamos tratando cómo evadir el pago de impuestos.
No. Yo digo, hay que ser leales con el Estado, hay que ser leales con uno, hay que ser leales con Dios. Paguemos impuestos que cuando menos acordamos, el Estado nos ayuda hasta con 2 millones de lempiras por un familiar de uno. A mí me pasó. Y yo pago impuestos, y buenos impuestos. Así es esto, por eso es que uno debe tener esa cultura de pagar impuestos. Licenciado, yo pasé lo mismo, mi mamá, en paz descanse, murió en el Seguro Social, estuvo poco más de una semana en cuidados intensivos, de una enfermedad, tanto mi papá como mi mamá murieron de cáncer, y déjeme decirle que al final todos aportamos de hermano, y en los últimos años mi hermana estuvo mucho más pendiente, y pues todos contribuíamos en algún momento, y lo que dice usted, ahí hubiéramos gastado más de 1,5 millones solo en la última semana y media, ¿verdad? Eso es lo que nos hubiéramos gastado. Doctor. Bueno, el doctor sabe la historia que le estoy relatando porque fue el que me diagnosticó. Bueno, él me ayudó en los primeros días con el cáncer de mi madre y me dijo, mira, tiene esto y esto y esto. Y él no sabía lo que estoy contando. Eso fue lo que en el mes de diciembre me ayudó el Estado a mí, por lo menos. 1.5 millones de lempiras, ahí en el Hospital San Felipe y en el Tórax. Muchas gracias, doctor Edwin Cruz, y a todos esos médicos que a las 11 de la noche llegaron de urgencia a hacer la segunda operación, porque si no, no tuviera madre en este momento. Gracias. Solo aquí es cuando uno aprecia que aún y con sus limitaciones, porque no tienen mucho presupuesto, sirven estos hospitales. Uno pasa quejándose, pidiendo, exigiendo mejores hospitales. Ajá, y tenemos todavía el descaro algunos de exigir y no pagar impuestos. Y queremos lo mejor. Bueno, digo mi experiencia, relato mi experiencia. Por eso vamos a ayudarle a este hombre que impulse, junto a políticas del gobierno, ese hospital oncológico. Muchas gracias. Ok, doctor. Muy bien. Ayer nos salvamos. Desde ayer estoy hablando con el comisionado presidente de Copeco, Lisandro Rosales. Mire, Lisandro, le digo, gracias a Dios que la profundidad de ese terremoto fue de 33 kilómetros. Si eso hubiese sido más superficial, a la distancia, otro cuento estaríamos contando hoy aquí. Estaríamos sumergidos en los escombros ahí, hablando de la tragedia. Ayer, por lo menos, este servidor de ustedes, eso fue lo que sintió cuando se dio cuenta de la profundidad de ese terremoto. Gracias a Dios porque nos ha salvado. Ayer nos hiciste un tremendo favor. Ayer pusiste la mano sobre Honduras para que no ocurriera una tragedia, porque con 7.8 escala Richter, yo he visto ciudades en América Latina destruidas. Y miren, pueden haber rajaduras, pero aquí no se ha reportado ningún muerto ni ninguna casa se vino abajo. Y con 7.8 y cerquita de algunos pueblos del país. Lisandro, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Ya vamos a hablar de este tema, Lisandro. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Y como usted bien dice, darle gracias a Dios porque esta circunstancia pudo haber sido peor. Como usted dice, rajaduras, daños menores. Gracias a Dios no tenemos ninguna víctima que lamentar. Se demostró también la preparación y la capacidad del pueblo hondureño que se ha venido preparando en este tema, especialmente en las zonas costeras, donde reaccionaron de manera oportuna e inmediata. Y aquí hay que darle gracias a Dios porque no tenemos daños mayores. También tendremos en los próximos minutos a Juan José Reyes, que es el hombre de la alerta temprana de Copeco. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciado. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Ya vamos a hablar de esto? Ok, está bien, perfecto. ¿Coincide con nosotros? Claro que sí. Lo que acaba de decir el ministro es muy importante. La preparación de la población, eso permitió que reaccionaran en su zona y adoptaran medidas de prevención ante un evento de esa naturaleza. Es decir, que se ha capacitado y han puesto en práctica lo que en algún momento aprendieron. Porque hubo alerta de tsunami, ¿verdad? Así Ellos es. se refieren a la alerta de tsunami que hubo y la movilización que se produjo de nuestra población. Pero el terremoto como tal, perdón, el temblor como tal, 7.8, cercano a tierra continental. Sí, ahí hay una variable que hay que tomar en cuenta, licenciado, del por qué no se generó un tsunami de gran altura y con una ola que se introdujera en tierra firme con fuerza. Y es que el evento tuvo su naturaleza en un acomodamiento de placas de una forma horizontal. Es decir, el movimiento es de esta naturaleza. Hay otro movimiento que es vertical
y este sí hace que esa sección de agua se levante bruscamente y genere una ola de tsunami. En este caso fue horizontal, por eso tuvimos una lejanía del mar, especialmente en las islas de la bahía, de unos 10 a 15 pies, y después el mar regresó con una altura de más o menos unos 35, 40 centímetros, pero es por la naturaleza del desplazamiento de las placas. Eso hay que tomarlo en cuenta para poder decir de que gracias a ese tipo de movimiento no se generó un tsunami que hubiera generado. Gracias a Dios por ese movimiento de nuestras placas, que se movieron horizontal y no así vertical. Así es. Porque si lo hacen vertical, lo que les digo a otra historia estuviéramos contando en este momento. Así es. Bueno, esto se cree cuando hay fe, ¿verdad? Uno puede estar más o menos bien en la relación con el Señor, pero en todo caso, solo se cree y se da gracias a Dios cuando hay fe, porque si el movimiento hubiese sido vertical con 7.8 grados, yo les aseguro que nuestra infraestructura estaría dañada en este momento, o un tsunami, una ola de tsunami nos hubiese dejado también muy afectados. Yo recuerdo cuando se produjo hace años un temblor que levantó rampas de Puerto Cortés. Yo fui a ver eso, cómo levantó estructuras de concreto y hierro, pero poderosas, cómo las levantó el agua, ¿verdad? Porque el movimiento fue así, ¿verdad? En aquel temblor, ¿se recuerdan de qué temblor estoy hablando? También fue del 2009. Sí. Y sí, fue donde colapsó también el Puente de la Democracia y la Corte Suprema de Justicia en San Pedro Sula. Sí, es de las condiciones que nosotros como país estamos expuestos, porque justamente donde se da esta falla es donde se producen aproximadamente el 95% de las fallas de temblores en esta zona de nuestro continente. Miren, ya con gráficas y todo nos van a explicar qué fue lo que hubo anoche aquí en el país, con este temblor de tierra, tanto don Lisandro Rosales, comisionado presidente de Copeco, como Juan José Reyes, de Alerta Temprana de Copeco. Cristian, te presento, Cristian, para que invites a la población a participar con estos temas que ya hemos anunciado. Adelante, bienvenido, buenos días. Muy buen día, Renato. Ya conoce los temas, ya sabe que vamos a hablar de la experiencia que tuvieron los hondureños, que en redes sociales estuvo bastante... bueno, la gente habló bastante sobre este tema del temblor. Siempre pasa esto, Renato. Siempre que la gente siente un sismo, empieza a publicarlo. Yo no me di cuenta realmente, pero bueno, me di cuenta a través de redes sociales. Había alerta de tsunami, ya habían explicado los expertos que esta estaba cancelada, pero bueno, sobre ese tema vamos a hablar, y también vamos a hablar con el doctor Mario Noé Villafranca, ya lo he escuchado, sobre la conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que es uno de los temas más calientes que están todavía en la opinión pública de la población hondureña de aquí hasta las sesiones, al 20, 21, 22, 23, hasta que se instale el Congreso el 25. Bueno, @ Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook, o mensajitos desde su celular al 4538. Esas son las vías para participar. Aquí ya sabe que le vamos a leer su mensaje un poquito más adelante en el programa. Atención a la pregunta que expone esta mañana el opinómetro de Televicentro. ¿Usted considera que el Congreso Nacional debe ser presidido por el Partido Nacional o la oposición? 1, Partido Nacional, 2, oposición. Opine enviando sus mensajes al 5550. La información del tráfico vehicular no se hace esperar esta mañana, y ya tenemos desde la plataforma satelital Waze ubicados los puntos más fuertes, más pesados del tráfico vehicular esta mañana. Vamos a acercarnos a la plataforma, y lo que estamos observando es el Boulevard Económica Europea, que para no variar está totalmente pues saturado de vehículos circulando lentamente a 6 kilómetros por hora es la velocidad máxima, y ahora sí que al encontrarse con el Boulevard Fuerzas Armadas también se intensifica ese tráfico vehicular, que lo observamos también moderado desde la parte alta, pero hacia el sector de Las Brisas pues también es fuerte el tráfico vehicular en este punto. Algunas alertas también cerca del DINAF, por ejemplo, que deben ser tomadas en cuenta. Si usted vive en el sector de Latío, por ejemplo, se va a trasladar a Teucigalpa, vía camino Latío al Boulevard Centroamérica, llegará en 32 minutos en este momento. Eso es lo que nos identifica Waze. CA5 en San Pedro Sula, cantidad de alertas de tráfico vehicular que deben valorarse. El Boulevard del Este, el tránsito en vivo, ahí tenemos completamente en rojo, repito,
el Boulevard del Este, CA13. Y finalmente les muestro cerca de Choloma, pues se ha despejado en este momento porque habían algunos puntos también que estaban siendo marcados en rojo. Así que está el comportamiento vial Tegucigalpa y San Pedro Sula cuando se marcan las 7 de la mañana con 45 minutos. Seguimos monitoreando y más adelante regresamos para darle otras orientaciones de tránsito vehicular en vivo a esta hora de la mañana. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, mostremos esta gráfica para que tanto don Lisandro Rosales como Juan José Reyes nos vayan explicando la intensidad de este temblor de tierra de 7.8 grados en la escala Richter que se registró ayer a las 8:50 de la noche. Por favor, Lisandro y Juan José. Bueno, Renato, este que están viendo en pantalla ustedes, en la parte superior está un punto rojo donde dice reporte de sismo. Este fue el sitio exacto que se dio a las 8:52 hora local de Honduras, con una intensidad de 7.6, con una magnitud de 7.6 que en la escala abierta de Richter. ¿A cuántos kilómetros de la isla del Cisne? Está a 36 kilómetros al este-noroeste de la isla del Cisne y a unos 233 kilómetros al noreste de Trujillo. Y si queremos referirnos acerca de Tegucigalpa, estaba a 549 kilómetros al noreste de Tegucigalpa. Este sitio es donde convergen el roce de placas de América y Caribe, que se conoce como la frontera de placas, y como le mencionaba anteriormente, es donde se producen la mayor cantidad de sismos de 7, 8 y 9 grados en escala abierta de Richter. Esto nos obliga a aplicar los protocolos que internacionalmente se dice que en 10 minutos tiene que estar toda la zona afectada o posiblemente afectada en alerta, y se logró que en 7 minutos todos los comités de emergencia locales y las autoridades que están en las diferentes partes de la costa del litoral caribe hondureño estuvieran en alerta ante este tipo de situaciones. Hemos tenido, Renato, después de las 8:52, 4 réplicas de 4.6, una réplica de 4.5 y una réplica de 4.3. Esto es por la fuerza que tuvo este temblor y que pues alarmó a mucha de la población. Gracias a Dios, y como decíamos al inicio, no tenemos víctimas que lamentar. Los daños que hemos recibido han sido bastante menores, rajaduras en paredes y caída de objetos en algunos sectores. Mucha gente no lo sintió en el territorio hondureño, pero sí tenemos reportes de que se sintió desde todos los municipios de la Mosquita hondureña, el departamento de Colón, en Islas de la Bahía, en el departamento de Atlántida, en Cortés, pero también hasta el departamento de Choluteca se logró percibir justamente por esa línea casi recta que hay con el sur y que está lo que le denominamos nosotros la falla del Patuca, que es una falla que se inicia en Barra Patuca y termina en el Golfo de Fonseca. Entonces eso permitió de que se sintiera fuerte en la zona sur del país. Nosotros hicimos inmediatamente un monitoreo sísmico como es parte del protocolo primero con las autoridades y luego con la población. Empezamos también en el Sistema Nacional de Emergencia 911 a recibir llamadas de todo el país y fuimos agrupando que la mayor cantidad de llamadas se sintió en el sector del departamento de Olancho. Las llamadas venían del departamento de Olancho, por lo cual desde tempranas horas de esta madrugada se empezó a hacer una evaluación en los sitios, específicamente en la ciudad de Juticalpa y en la ciudad de Catacamas, que fue donde más reportes tuvimos de que lo habían percibido. ¿Hablaron con el contingente militar que está en Islas del Cisne? Se comunicó a través del Centro de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto para que ellos se contactaran con ellos, al igual que el Centro de Operaciones Navales, para ver la condición de ellos y preliminarmente el informe que nos dieron aproximadamente como a las 9:30, 9:45 de la noche, es que todos estaban bien. Que sí lo habían sentido bastante fuerte, sí, estaban atentos al comportamiento de las mareas, pero el primer informe que tuvimos era que estaban en condiciones bastante bien, que no habían tenido afectación, pero esperamos esta mañana que ya pudieron hacer una evaluación más exhaustiva. Usted conoce bien ese sector, sí. Y pues la intención es que nuestros conciudadanos que viven ahí, miembros de la Fuerza Naval de Honduras, pues estén en buenas condiciones. Pasemos a otras gráficas porque el interés nuestro esta mañana es que tanto don Lisandro Rosales como don Juan José Reyes nos comenten la intensidad de este temblor 7.8 grados que lo sintieron en buena parte del planeta. Juan José. Sí, la gráfica que estamos observando nos muestra el sismógrafo ubicado aquí en Tegucigalpa. Ahí podemos ver cómo la pluma del sismógrafo se pierde en la gráfica que observa el movimiento que generó este evento de 7.6.
Aquí lo importante es... Hacia abajo, ¿verdad? Así es. Porque se mira toda una mancha negra. Toda una mancha negra Sí. son las líneas que indican cómo se está dando el movimiento sísmico, que más o menos tuvo una duración entre 15 y 25 segundos. Sin embargo, aquí lo importante es mencionar que el evento fue a las 8:52 hora local. A las 9 en punto teníamos alertada toda la línea costera hondureña de que tomaran mecanismos de prevención por la posibilidad de olas de tsunami. Esto surge a través del Pacific Tsunami Warning. Honduras es miembro de este grupo de países que lo conforman. Ellos generan un boletín donde hacen la sugerencia a los gobiernos de tomar acciones. Entonces hacemos monitoreo de mareógrafos, boyas, para determinar cuál es el comportamiento del nivel del mar. Juan José, como a las 9:15 yo estaba leyendo reportes de Chile y de otras latitudes del mundo que se había producido un temblor en la costa caribeña hondureña. Sí. Es decir, fue captado por sismógrafos en buena parte del planeta. En la revisión que hacemos posterior al evento, hemos visto sismógrafos en Asia, en Europa, en América del Sur, en el Pacífico cercano y lejano, y todos percibieron este movimiento. Es un movimiento, la verdad, bastante fuerte. Sin embargo, las condiciones que podrían generar una ola de tsunamis tienen muchas variables que hay que tomar en cuenta. La profundidad, la lejanía de la zona costera. Pero aquí hay que estar claros en que desde que se genere el evento a las 8:52 y de acuerdo al modelaje que hemos realizado con otros expertos de cuánto tiempo duraría en llegar una ola de tsunami a las zonas donde ya hay población, está a menos de una hora. Es decir, que contamos con menos de una hora en caso de que tengamos información que se podría acercar una ola de más de 1 metro de altura hacia el litoral caribe, hacia las zonas costeras, para evacuar cuántas cantidades de personas. Juan José, un sismo con movimiento vertical de las placas a esa distancia de la isla del Cisne, a los 500 kilómetros de distancia de la capital de la República, que ya nos anticipaba Lisandro Rosales, pero en movimiento vertical y de 7.8 grados, como el de ayer, ¿puede destruir ciudades? Sí, claro, este es un evento que si hubiera tenido otras características, hubiéramos tenido una situación bastante difícil en el país. Las principales ciudades se han desarrollado con edificios muy altos, algunos construidos bajo mecanismos sismoresistentes, otros no. Eso hace más vulnerables las poblaciones. Posiblemente tendríamos una cantidad de personas fallecidas, heridos, cualquier situación. ¿De cuánto fue el del 2009? 7.9. Ah, pero aquel todavía fue más intenso. Fue un poco más intenso, pero tuvo esa salvedad, que fue también un movimiento de tipo horizontal. Entonces, hemos tenido la suerte de que los 2 eventos fuertes que se han generado frente a las costas del litoral no han tenido un desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical hace que una ola viaje a 400, 600 kilómetros por hora. Es decir, usted solamente tiene minutos para poder alertar a la población de que tiene que irse a lugares adecuados para poder salvarse. ¿Y dónde fue el epicentro del 2009? Fue a 36 kilómetros al norte de Islas de la Bahía, más o menos a unos 140 kilómetros de tierra firme. Entonces vemos que esa frontera de placas genera eventos de magnitudes muy elevadas, va a seguir ese comportamiento por días, semanas, meses. Esto no es nuevo, esto viene sucediendo desde hace muchos cientos de años. Lo que pasa es que antes no teníamos metrópolis tan desarrolladas como las tenemos ahora y no eran muy perceptibles para la población. ¿La profundidad del temblor en el mar ayuda también a que mientras menos profundo es más peligroso? Mientras menos profundo es más peligroso. La profundidad puede ayudar a atenuar un poco la fuerza de desplazamiento de la ola. Sin embargo, en esta fosa, especialmente de la frontera de placas, ahí podemos tener profundidades que pueden andar entre los 50 y 150 kilómetros y eso ayuda un poco a minimizar los impactos. Esta gráfica que vemos, Juan José. Esta es una herramienta que nos proporciona el Centro de Alertas de Tsunamis en Hawái, donde nos indica a dónde, donde está pintado en amarillo en la línea litoral caribe hondureña, podrían impactar las posibles olas de tsunami y los tiempos de arribo. Estas son herramientas que a través de protocolo
se generan en Hawái nos llegan inmediatamente, no a nuestros correos, sino que a nuestros celulares, porque hay que tomar decisiones bastante rápidas. Esto es derivado del acontecimiento de ayer. Así es. Eso fue lo que se hubiese presentado con una ola de tsunami. Esa parte Si se amarilla, produce esa parte la María, amarilla es ahí donde hubiese se hubiera impactado visto la la ola. mayor afectación. Casi todo el litoral atlántico hondureño. Prácticamente. Por Sí. eso estamos hablando, evacuar 250,000 personas que viven en la línea costera hondureña es una tarea bastante difícil, ¿verdad? Sin embargo, hemos capacitado a los comités de emergencia local, tenemos sistemas de alerta temprana funcionando en Omoa, en Santa Fe, en Ceiba, incluso en la costa pacífica, en Cedeño, y esos son los que tienen que poner en práctica para que se puedan... Miren cómo estamos determinaciones. de comunicados. Esto le llegó a los celulares de Copeco, Así es. de los directores de Copeco, ayer mismo en la noche desde Hawái. Miren, les dice, si se arma, si se construye, si se produce esa ola de tsunami, Correcto. aquí va a impactar esa ola. Sí, ¿A qué hora les llegó esta fotografía? Mire, se da el evento a las 8:52, 2-3 minutos después usted tiene estos productos. Imagínense. Entonces, el protocolo que hemos diseñado nos indica que en 10 minutos tenemos que dar respuesta inmediata a la población sobre los mecanismos de alertamiento. Esa línea amarilla que ven ustedes ahí en el mapa de Honduras, en el litoral atlántico, de haberse producido la ola o el tsunami, ahí hubiese impactado. ¿Cuántos pueblos de Honduras hay ahí en ese sector? Infinidad. En esa línea 250,000 amarilla, personas. ahí hubiera impactado. Y si miramos la barra de la derecha de la pantalla izquierda, para los que nos están observando, la parte amarilla indica que la ola podría haber sido entre 50 centímetros a 1 metro en esa zona. Sí. Pero la introducción del mar sobre tierra firme podría haber andado a más de 500 metros. Entonces, eso es bastante. Y aquí, Renato, hay que destacar que gracias a Dios no se dieron olas destructivas, que es lo que pudiera haber afectado acá. Y también en las partes verdes es donde también pudimos haber tenido algún tipo de oleaje. O sea, no descartamos que tengamos las otras partes, porque más o menos ahí estamos aproximadamente de Ceiba hasta el Cabo de Gracias a Dios. Y de Ceiba para Puerto Cortés o Moa también pudimos haber tenido algún tipo de afectación y no se percibe bien o no se mira bien en la imagen, pero Isla de la Bahía se ve en la imagen amarilla, que también era una de las zonas que pudiese haber afectado, porque también Belice está en amarillo. Bueno, alegrémonos de lo que estamos contando hoy, porque la historia pudo ser diferente si el movimiento en las placas hubiese sido vertical. Vamos con otras gráficas. Todo esto nos puede servir de información, ilustración, asesoramiento de la magnitud de estos eventos y de cómo debemos reaccionar. Lisandro y Juan José, por favor, con las gráficas. Bueno, básicamente es el mismo concepto de la NOAA, y esto era donde pudiesen haberse dado, y ahí está la escala de olas de qué tamaño. Nosotros inmediatamente no solo hacemos revisión de la costa, sino que también tierra adentro. Puerto Cortés, que queda en la costa, sí. Tenemos mariógrafo instalado en la empresa nacional portuaria. El mariógrafo no generó mayor información del retiro del agua, pero también revisamos la represa Francisco Morazán, porque es una de las cosas estratégicas del país, y los técnicos tienen un sismógrafo también ahí, lo sintieron fuerte, pero se revisaron todos los sistemas, las cortinas de inmediato, porque es parte del protocolo, y la gente del Cajón nos reportó que no tenían ninguna afectación. Aquí en esta gráfica podemos ver que de nuevo se confirma que la costa norte hondureña era donde pudiéramos haber tenido un efecto de tsunami. Está bien clarito ahí, la parte amarilla, costa del litoral atlántico hondureño. Sigamos con la gráfica, por favor, producción. Hay una parte importante que mencionar, licenciado, y es que esto se reflejó en el sismo del 2009. Este evento generó una fuerza que viajó sobre el mar sin generar una ola de tsunami, pero al impactar en tierra firme, la onda de fuerza se desplaza por la parte geológica más blanda, y estas son las bocanas de los ríos. Estas ondas de fuerza pueden viajar por la ribera de un río, llámese Ulúa o Chamelecón. Por eso es que los daños en el sismo del 2009 se concentraron en el Progreso, porque la onda de fuerza viajó a través del río Ulúa, se desplazó hacia tierra adentro y generó esos daños que ya todos conocemos. Por eso es que
cuando emitimos alertas, a veces nos dicen, pero ¿por qué la alerta llega hasta estos sectores? Porque tenemos estudios y modelajes que nos indican que la fuerza de un sismo puede viajar a través de las cuencas de los ríos y desplazarse tierra adentro y generar problemas en lugares tan lejanos como el Progreso, de la zona costera. Claro. Por eso es un monitoreo generalizado. Esta es una gráfica, Renato, de Inetel de Nicaragua. Sí. Yo inmediatamente, casi 6-7 minutos después, recibí una llamada de don Guillermo González, que es el director, mi homólogo en Nicaragua, porque ellos registraron también. Como bien decía Juan José hace un momento, acontecimiento se registró en casi todos los sismógrafos del mundo, y este es el de Nicaragua, que confirma lo que nuestro sismógrafo también lo da, y es un movimiento de aproximadamente entre 15 y 25 segundos que se dio, bastante largo para este tipo de cosas, pero también vemos la fuerza con que se estaba generando. Todo lo que está en azul es el momento en que se da el movimiento, y todo lo que dura se va marcando por segundos. Pudimos ver que antes de eso pues relativamente estaba tranquilo toda la zona, Sí. y aquí sí se refleja claramente el fuerte movimiento que tuvimos en este sector. Al final fue 7.6 o 7.8. 7.6 es la confirmación. Aquí lo que se hace es que a través de un sistema internacional que se llama OSOP, confirmamos todos los sismógrafos del sistema hondureño con el nicaragüense, el de la USGS, entran los de Cuba, y todos confirmamos, y se hace una triangulación y al final de cuentas se da una determinación de cuál es la magnitud de este efecto, que realmente esto lo da en escala abierta de Richter. A esta hora de la mañana, ¿cuál es el reporte que se tiene del país? Tenemos algunos reportes de rajaduras en viviendas, ningún daño a la infraestructura. Nosotros le proporcionamos a producción unos videos que nos mandaron esta mañana de La Ceiba, donde se dieron rajaduras en una vivienda y en varias, en otros sectores. Como le mencionaba, en el sector de Olancho se nos dio mucha llamada en Juticalpa, Catacama, Dulcenombre de Culmí, Santa María del Real, y se están haciendo evaluaciones también. Se hicieron unas anoche y se continúan haciendo este día. Recordemos que la zona rural tiene mucha casa de adobe, Sí. que es muy propensa a este tipo de situaciones. Todavía en los centros de Juticalpa, de Catacama, hay viviendas y construcciones antiguas que son de adobe y que muchas veces generan algún tipo de afectación con este tipo de situación de terremotos que se presentan. Bien, ya les voy a presentar después de la pausa los videos con las últimas intervenciones del comisionado presidente de Copeco, Lisandro Rosales, y de Alerta Temprana de Copeco, don Juan José Reyes, y luego vamos a pasar con el doctor Mario Noé Villafranca. ¿Soñó este escenario que tiene en este momento, doctor, alguna vez? Este escenario político. No. Porque a usted le ha gustado la política. Usted fue secretario de Salud, usted ha intentado cargos de elección popular, pero ¿soñó con este escenario que tiene ahora? No, la verdad que no, y es bien complejo, porque es difícil quedar bien con todo el mundo. Y donde lo más importante es pensar en Honduras, donde debe haber certidumbre, paz especialmente. Mario Noé Villafranca, el diputado electo de la Unificación Democrática, que nos ha prometido un hospital oncológico. Aquí le sugería a Lisandro Rosales, a Mario Noé Villafranca, un instituto, doctor, Como instituto. un instituto oncológico. Hay mucha prevalencia de cáncer. ¿Por qué un instituto, Lisandro? Porque así se realizan investigaciones, se reciben donaciones de grupos internacionales. Lo importante en Honduras es que empecemos a desarrollar la investigación y el desarrollo. Lo mismo se lo he planteado a un grupo de traumatólogos, por lo que decía el doctor Mario Noé, del tema de trauma que hay en el país. Se necesita un instituto que pueda, en alguna medida, así como se está haciendo el Hospital María, el Hospital San Lorenzo, hacer un hospital y de esta manera que sean los especialistas quienes lo dirijan en las prioridades que tienen ellos como especialidad médica. Bueno, más adelante los videos de las pocas secuelas sin pérdidas humanas que nos dejó este temblor de tierra de 7.6 grados de escala Richter ayer a las 8:52 minutos de la noche. Primero la pausa comercial, luego venimos con los videos e inmediatamente le entramos al tema del doctor Mario Noé Villafranca. Nos ponen los amigos los mensajes para que usted pueda leerlos. Hablando sobre el hospital oncológico, que es lo que más o menos a lo que más se refiere a la gente, luego vamos a hablar sobre otro tema. Diputado electo Villafranca, el hospital no cuenta con una unidad de investigación, gestión de conocimiento, prevención para atacar las causas de los diferentes cánceres en Honduras. Muchos de ellos son la acumulación de alimentos, medicinas y hasta condiciones donde vivieron en los últimos años, cuando se ha detectado el cáncer.
El hospital, estoy de acuerdo, pero con una unidad de investigación y prevención, de revisión de qué causa el cáncer. Denis Muñoz. Marisol Savillón, fue de gran bendición el que se le pueda atender a los pacientes oncológicos, dándosele todas las atenciones. Considero que es prioridad, ya que el cáncer, lupus y otras son enfermedades terribles donde tiene que haber un cuidado especial. Los medicamentos son carísimos, no hay en los centros de atención públicos como el Hospital Escuela. La mayoría de medicamentos los tienen que comprar. Sean más conscientes que tanto la prevención como la atención a pacientes tienen que ser en un hospital oncológico público. La mayoría del pueblo somos de escasos recursos, la mayoría. Ojalá y sea cierto, nuestro pueblo merece la mejor atención. Un par de mensajes más a considerar, nada hace con un hospital, pues el país carece del recurso humano, especialistas y enfermeras oncológicas, que requiere el Organismo Internacional de Energía Atómica. Sería otro elefante blanco más, dice Tobías Alejandro. Dilcia Rauda de Mejía, no ayudan al pueblo, nos quitaron el Hospital Leonardo Martínez, donde íbamos muchas personas necesitadas de atención médica. Bueno, pero ¿qué proponen? Sugiramos. Tengamos una actitud de sugerir, proponer, ser propositivo. ¿Qué proponen entonces? Ayudemos a quienes tienen el poder ahora para que nos escuchen y hagan lo que tienen que hacer. Una recomendación con mucho respeto, la verdad yo agradezco todos los mensajes. Porque la historia de Honduras es de cuestionar, juzgar, pero ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos? Así, volviéndonos propositivos, yo estoy seguro que algunas ideas pueden materializarse. Ya vamos con el tema. Lisandro, vamos a presentar los videos que nos proporciona Copeco después del temblor de ayer. Esto es en la ciudad de La Ceiba. Podemos ver, hay rajadura tanto en la parte superior como en la parte horizontal y vertical. Aquí realmente el propietario de esta vivienda necesita que un ingeniero le evalúe bien porque va a tener que hacer. Y como este tipo de daño es el que nos han reportado de muchas partes del país. Este tipo de fracturas, como le llaman los ingenieros, se da por ese mismo movimiento que vemos. Y típicamente se da de un solo lado, aquí lo tenemos vertical y horizontal, así que esto es una evaluación bastante exhaustiva que van a tener que hacer los ingenieros, y este es el tipo de daño que estamos viendo y que se nos ha reportado en casi todos los lugares donde hemos tenido llamadas. ¿Esto es ladrillo o bloque? Esa es una de las consultas que le tendríamos que hacer al propietario, si es de bloque o ladrillo, pero igual si usted ve es básicamente donde se dan las vigas o las... correcto. En las esquinas y en la parte superior donde se da... Pareciera que no tiene solera. Solera, correcto. Pareciera que no tiene solera. Pareciera que la solera o es muy pobre la construcción aquí en este sentido. No se da en el piso, si ven, no está levantada el azulejo, la cerámica. Así que esto también puede ser un factor de que solo se dio en esa pared. No sé si el resto de la casa tendrá daño. Sí, la persona que nos envió el video pues ha estado muy preocupada por este tema y sí es importante que haga una evaluación. De hecho, nuestro personal en La Ceiba va a estar en contacto con ellos porque estaban haciendo la evaluación del muelle de cabotaje porque era una solicitud que teníamos por parte de las autoridades. Gracias a Dios no hay ningún daño en ese sector. ¿Tenemos otros videos o solo este? Básicamente este fue el que recibimos justo antes de entrar al set. Y lo compartimos con producción. Este es el tipo de situaciones que se ven. Anoche estuvimos viendo en algunos medios que estaban mandando algunos, pero hasta pintadas estaban las rajaduras. La gente quiere aprovechar también daños anteriores. Pero lo importante es que se haga una revisión. Nosotros en Juticalpa, como le mencionaba, empezamos anoche. Se hizo evaluación en Puerto Cortés, en Guanaja, en Utila, en el mismo Robatán, donde la población pues estaba bastante preocupada. Hace unos momentos recibí un mensaje de confirmación que esta mañana se volvieron a comunicar con el contingente que está en Islas del Cisne y donde confirman de que están bien, que muy asustados, pero sí, ya me imagino. Sí están bien, gracias a Dios. Esa Isla del Cisne, eso es un paraje bello. La verdad que estar en Islas del Cisne, territorio hondureño, eso es un paraje bello. Pero uno se siente como que está en el último rincón del mundo, solito también. Y fue a 36 kilómetros el epicentro, ¿verdad? 36 kilómetros al este, noroeste de Islas del Cisne. Ya me imagino, aunque los militares son formados con tremendo carácter y valentía, ya me imagino el susto de ese grupo de militares ayer en Islas del Cisne. Cualquier persona, por muy fuerte que sea, en un tipo de esta situación, un movimiento de esto, lo asusta. Comentarios finales, Juan José Reyes. Lecciones y mensaje al público para eventualidades como esta. Sí, debemos de estar claros que Honduras es un país altamente sísmico. Tenemos más de 200 fallas locales, en cualquier momento se pueden activar. Sin el ánimo de sembrar pánico en la población. Es más, lo que le pedimos
a las personas que viven en zonas que ya están identificadas como de extrema vulnerabilidad sísmica es a que se apeguen a las recomendaciones de Copeco cuando se dan estos eventos. No existe ningún aparato técnico científico en el mundo que nos diga cuándo, cómo y dónde, pero tenemos identificadas las zonas. En función de eso, debemos de prepararnos, capacitarnos, para cuando se den estos eventos, reaccionemos automáticamente y así pongamos a salvo nuestras vidas. Muchas gracias a Juan José Reyes de Alerta Temprana de Copeco, al comisionado presidente Lisandro Rosales con el mensaje final. Renato, decirle a la población que primero le tenemos que dar gracias a Dios porque no tenemos mayores daños ni víctimas que lamentar, que es lo más importante. Pero sí hacer una evaluación rápida esta mañana, informar de manera inmediata. Si tienen algún especialista, ingeniero o alguien especialista en construcción que pueda hacerles una evaluación en su vivienda de manera correcta, que inmediatamente lo hagan. Nosotros también estamos colaborando en varias partes del país con nuestros técnicos y especialistas y sobre todo que nos informemos sobre cómo reaccionar, que elaboremos un plan de emergencia familiar, que busquemos rutas de evacuación en nuestra casa porque esto puede suceder en cualquier momento y no hay manera de predecirlo de ninguna forma. Y miren, mi reacción estaba en el noticiero TN5 Estelar anoche, cuando tuve comunicación privada con Lisandro Rosales. Lisandro, le digo, 7.8, el epicentro, la profundidad. Y me dice, todos los datos del epicentro. Y me quedé así. Solo tenemos que darle gracias a Dios, Lisandro, le digo. Solo tenemos que darle gracias a Dios. Yo sin saber que el movimiento de las placas tectónicas fue horizontal y no vertical. Pero aún así, gracias a Dios, porque el movimiento fue así. Porque de no haber sido así, si hubiese sido de esta manera, la tragedia en Honduras realmente la estaríamos lamentando este día, sinceramente. Gracias al Divino Creador. Gracias, Lisandro. Muchas gracias. José, muchas gracias. Venimos con el diputado electo de la UD, Mario Noé Villafranca. Mire cuánto interés provoca en la gente la promesa de campaña, el hospital oncológico. Mire cómo reacciona la gente en nuestras cuentas de redes sociales. Así es que el doctor Mario Noé Villafranca, diputado electo por Unificación Democrática, el único diputado electo de Unificación Democrática, basó su campaña en esa promesa del pueblo hondureño. Les prometo un hospital oncológico. Cuénteme un poquito sobre esta promesa y las realidades que va contemplando ya en relación a las posibilidades de que tengamos un hospital o instituto oncológico. En Guatemala existe un Instituto Nacional de Cancerología, donde me formé yo en México, así es el nombre, Instituto Nacional de Cancerología de México del Distrito Federal. En Honduras, lo único que nosotros tenemos es un departamento de oncología en el Hospital San Felipe, el cual pues hace un enorme esfuerzo, pero ya no se da abasto. La verdad es que pasa sumamente saturado, sí, los cupos. Lamentablemente no hay braquiterapia en este momento, que es parte de la radioterapia. ¿Usted trabaja ahí en el San Felipe, verdad, Desde doctor? el 2015 ya no. Ah, ya no trabaja desde el 2015. Ya no, sí. Y hay aspectos relacionados al cáncer, como los pacientes que padecen de cáncer de tiroides, por ejemplo, que tienen que recibir los que tienen variantes papilares foliculares, que son los más frecuentes, afortunadamente. Se les debe dar dosis ablativa de yodo 131, que es una manera de radiación interna que elimina cualquier célula cancerígena que pudiera andar en cualquier parte del cuerpo. Los pacientes necesitan, y aquí en Honduras solo hay privado, públicamente no hay. Hay un convenio con los pacientes del Seguro Social que pueden ser manejados de manera gratuita en uno de los centros privados, pero lamentablemente como un hospital, como un instituto, no existe. Un instituto le permitiría a personas que tienen que pagar por una consulta privada, va de 1.000, 1.200, 1.500 lempiras, obtenerla de manera pronta, gratuita, en menos de una semana. Estamos hablando que podrían beneficiarse con seguridad como mínimo unas 1.000 personas al mes. Y se podrían operar, incluyendo cirugía mayor como cirugía menor, 30 personas diarias, o sea que podrían ser 150 por semana, 600 personas al mes, que estaríamos hablando de como un mínimo 7.000 personas al año. Doctor, ¿cuántos oncólogos tiene el sistema sanitario público nacional? Bueno,
En este momento en el Hospital San Felipe existen 2 mastólogos, especialistas de cirugía oncológica y que tienen la subespecialidad en mastología, uno, y otro que es cirujano, que es mastólogo. En el área de ginecología oncológica hay 3 ginecólogos oncólogos, con otro cirujano oncólogo son ahí 4. Pero mire, solo un cirujano oncólogo. Y cirujano oncólogo hay 3, porque está dividido en el área de ginecología oncológica y de la parte de tumores mixtos. En el área de tumores mixtos hay 3, está el doctor Andrade, el doctor Ortiz y el doctor López. Entonces usted se da cuenta que eso es lo que hay en el San Felipe. Y en el Hospital Escuela, la doctora Bessie Mejía, que ha sido mi última alumna. Yo fundé el posgrado de cirugía oncológica y ella fue mi última alumna a finales del año pasado. En San Pedro Sula murió uno de los mejores, que es el doctor Iván Aníbal Soler, amigo mío. Joven. De los mejores cirujanos oncólogos de Honduras, ¿verdad? Compañero mío a quien yo quiero muchísimo. Lamentablemente tuvo un infarto masivo y murió, un hombre joven, cercano a los 50 años, con un enorme porvenir. Hoy por hoy, para mí, de los mejores cirujanos oncólogos que hay en Honduras. Entonces, usted al sumar se da cuenta que en el área de cirugía oncológica no se va a pasar de 20 en este momento. Y hay un posgrado que va graduando anualmente un promedio de 1 hasta 4. Pero hay más oncólogos. Claro que sí. El problema oncología médica, el problema es la infraestructura. No hay braquiterapia públicamente, acelerador lineal no hay públicamente, y los cupos es bastante complejo, ¿verdad? Para poder ser operado de esta enfermedad, para poder recibir quimioterapia, para poder recibir radioterapia, hay gente que se pasa a veces 2 meses, con lo que ha ayudado el actual director del San Felipe, que ha hecho un excelente, no ha hecho un estupendo trabajo, una excelente labor, ¿verdad? Pero a pesar de toda esa excelente labor, sí existe dificultad en los cupos para quimioterapia, para radioterapia. De hecho, que hay problemas con las 2 unidades de cobalto, porque hoy por hoy en el mundo casi todos los centros tienen acelerador lineal, no tienen una unidad de cobalto. Es decir, por mucha voluntad de servir rápidamente a los pacientes oncológicos, el problema es que no hay la suficiente infraestructura ni el número de especialistas en la materia en los hospitales. Así es. Yo mostré en una ocasión, yo aquí lo traje antes de las elecciones, lo que se recomendaba. De hecho que en España, por ejemplo, recomiendan que un oncólogo debe de ver 13 pacientes al mes. Y yo le decía, bueno, 13 pacientes lo mira uno en la mitad de una mañana, especialmente los oncólogos médicos. Y la cantidad de pacientes que necesitan y los recursos tan limitados, y no tener un hospital hace que uno piense, como mucha gente que comentaba en este momento, pero ¿y qué es lo que está ocurriendo? Porque hay un incremento, 5 hasta 10% al año de incremento de cáncer en Honduras y en muchos países del mundo. Y lamentablemente desde el registro no tenemos un verdadero registro. Yo sería un farsante y le digo que hay un gran registro, no es cierto, no hay un verdadero registro. En Honduras hay intentos y hace una labor el centro en Marromero Callejas, el San Felipe, pero un registro nacional real no tenemos. ¿Registro de personas? Con cáncer. Con cáncer. Con cáncer. Ese es un tema. El segundo es que todos estos pacientes que tienen esta enfermedad, un porcentaje importante sacrifican su carro o un animalito, o un terrenito o una casa. Hay gente que ha perdido todo lo que ha ahorrado en su vida. Doctor, yo tengo experiencia de amigos y amigas mías. Una enfermedad de cáncer en un pariente tratado en un hospital público lo deja a usted sin propiedades. Privado. En un hospital privado, perdón. Un paciente de cáncer tratado en un hospital privado en Honduras, como en cualquier parte del mundo, lo deja sin propiedades. Yo he visto gente muy cercana y querida vendiendo todo para pagar millonarias cantidades en hospitales privados. Claro. Sí. Y aquí se debe trabajar mucho en la parte preventiva, porque, por ejemplo, el cáncer más frecuente en Honduras, hoy por hoy, es en la mujer. De 10 mujeres que tienen cáncer,
6 están en el cuello uterino. Y de ahí en segundo lugar cáncer de mama, tercero, cuarto cáncer gástrico colon, que andan muy cercanos. Y en los estudios más recientes en el mundo le dice que el cáncer de cuello uterino tiene una íntima relación con el virus del papiloma humano. Y de esos hay varios subtipos, hay más de 30. Y de esos, el 16 y el 18 son los que están relacionados directamente con un cáncer invasor. El 6 y el 11 con lesiones que pudieran llegar a tener una displasia, pero no llegar a un cáncer invasor. Y esta es hoy por hoy, la manera de transmisión es sexual. Lo del papiloma. Lo del papiloma, el virus del papiloma humano, que es un enorme responsable hoy por hoy en la etiología del cáncer de cuello uterino, inclusive en cáncer epidermoide de cavidad oral, se habla, hay algunos artistas que han hablado del tema de laringe, pero puntualmente en el cáncer de cuello uterino, lamentablemente hay mucho por hacer, igual que en cáncer de mama, el acceso a la facilidad a todos los estudios de Papá Nicolau, en citología, el poder, cuando usted hace una citología y hay una cédula que no es normal, entonces el patólogo le dice, existe alguna normalidad ahí, entonces usualmente esa persona tiene que ser vista por un ginecólogo, idóneamente ginecólogo-oncólogo o cirujano-oncólogo, que le revise por algo que se llama colposcopía, que es ver de una manera con un lente magnificado el cuello, y en el área de transición de epitelios de la parte de fuera, de dentro del cuello de la matriz, ahí en donde existe esa línea de transición, tomar muestra y biopsia donde se mira el tejido no normal. Y ahí usted puede diagnosticar un cáncer tempranamente. ¿Por qué no tenemos campañas de concienciación de hombres con ese asunto del papiloma? ¿Por qué siempre la mujer es el objeto central cuando se habla de papiloma? ¿Por qué no hay concienciación en los varones, doctor, sobre esta temática? Tiene que haber políticas de Estado. Porque eso es vía transmisión sexual, ¿verdad? Así es. Y tienen que haber políticas de Estado en relación al tema. Solo se desarrolla en la mujer. Y también el hombre. Hoy por hoy también hay lesiones en el hombre de virus de papiloma humano que pueden convertirse en verrugas, inclusive avanzar hasta el punto de convertirse en un cáncer, un carcinoma epidermoide. Cuénteme de las verrugas, por favor. Como una característica. Son lesiones verrucosas, elevadas, mal definidas, que de hecho que hay un carcinoma que se denomina verrucoso, en el cual el virus provoca trastornos en la célula, pero no es maligno, sino que es una lesión que es benigna, no hay ningún problema. El problema es que los subtipos de 16 y 18 del virus del papiloma humano, estos sí pueden provocar, ¿verdad? Y está demostrado un cáncer invasor. Y hoy, para esto, debe de haber una educación sexual, uno, y el otro tema son las vacunas. Que las tenemos. Sí, y hay muchas mujeres que a veces llegan o me llaman y me preguntan, doctor, pero mire, yo estoy bien, tengo un hijo, me dice, y ¿me podría poner la vacuna para evitar? No, le digo yo. O sea, la vacuna no cura. La vacuna se aplica, previene. Y la que tiene el 6, 11, 16 y 18 le previenen 99% que no vaya a tener un cáncer relacionado al virus del papiloma humano, que es un porcentaje muy alto. Pero tiene que aplicarse en las niñas de 10 años. O sea, ya una señorita que ya tuvo una experiencia sexual o tiene actividad sexual, aunque pues esté sana, no le va a servir. Y hay medicamentos para curar el papiloma, ¿no? Como es un virus, los virus se controlan y se pueden atenuar. Es como un resfriado, sí, ¿verdad? Solo si se deja avanzar la enfermedad. Así es. Ya se convierte en terminal. Y estamos hablando de solo un cáncer. Imagínense la enorme cantidad de cáncer que hay, todo lo que tiene que hacer en investigación. ¿En qué momento de su historial profesional, si fue frente a un quirófano, si fue en sus oficinas, donde hace las consultas en los hospitales públicos y privados, en qué momento, o fue con la situación de su madre que murió de cáncer, en qué instante el profesional de la medicina, oncólogo Mario Noé Villafranca, dijo necesitamos un hospital o un instituto oncológico en Honduras? Eso es una idea que nosotros tuvimos, y ahí yo voy a incluir a un par de personas porque han hablado de este tema, que es el doctor Bulnes, que fue el jefe de departamento por mucho tiempo en el Hospital San Felipe. Cuando yo regreso formado de México, iniciamos con el posgrado de oncología quirúrgica porque no existía.
Y en ese momento platicábamos con él, que estaba jefe de departamento, y otras personas más, ginecólogos con una enorme experiencia, ¿verdad? Como el doctor Claros, el doctor Toro Vallecillo. Hablamos del tema de formar un posgrado porque no habíamos muchos cirujanos de cáncer. En ese tiempo, en total, pues éramos 9 en todo Honduras, y en el sistema público ya se había jubilado el que para mí que fue maestro mío en cirugía y que ha sido el mejor cirujano oncólogo que ha tenido Honduras, que es el doctor Ángel Argueta. Ya estaba por jubilarse cuando yo llegué, estaba jubilado, y entonces solo estaba el doctor Óscar Flores, que es un gran cirujano oncólogo, estaba también el doctor Pedro Guillermo Zelaya, y en San Pedro Sula habían, creo que solo 2. En total, en el sistema público éramos 4. Y yo les hablaba, no todos tuvimos la ventaja o el privilegio de poder salir a estudiar una especialidad de esta fuera de Honduras. Yo fui becario de Relaciones Exteriores de México. O sea, si yo sacaba debajo de un porcentaje, me quitaban la beca. Y entonces, cuando regresamos, le dijimos, bueno, hay gente que tuvo la oportunidad como nosotros y hay de repente otros que no. O sea, ¿por qué no hacemos una escuela donde podamos formar a alguien que pueda operar por lo menos las 10 causas más frecuentes de cáncer que más se manejan en Honduras, con un programa así como donde nosotros nos hemos formado en México, o que hemos viajado a Estados Unidos o Japón? ¿Por qué no hacemos esto? Y le permitimos a Honduras que puedan haber más cirujanos de cáncer. Y hoy por hoy yo me siento muy contento, porque más del 70% de las personas que tienen cáncer en Honduras son operadas por alumnos de ese posgrado, que tuvimos muchas críticas, mucha gente habló grosería y media en otro, o sea que un ataque más, un ataque menos, a mí en esto pues no me afecta, porque lo importante es saber hacia dónde uno va en la vida. Y si Dios nos da una oportunidad a nosotros, ¿por qué yo voy a ser egoísta de que solo yo voy a saber manejar algo? Yo me recuerdo que cuando yo regresé de un entrenamiento de cáncer de hígado, vía biliar y páncreas en Japón, había muy poca gente, solo el doctor Argueta de verdad operaba hígado. Y yo comencé a operar hígado en el Hospital San Felipe sin cuidados intensivos, con mucho riesgo, haciendo pues todas las gestiones necesarias para poder tener un cupo en el tórax o un cupo en el Hospital Escuela, a pacientes que operábamos, o me iba yo al Hospital Escuela a operar algún caso, que ahí hay más acceso a cuidados intensivos. Y ahí es como nace la idea del posgrado, junto con un instituto, con un Centro Oncológico Nacional. El doctor Bulnes habló mucho del tema y hasta hizo un estudio sobre lo que era el Centro Oncológico Nacional, el CON. Y se han desarrollado el Centro de Cáncer de Marromero Callejas, que ayuda muchísimo, pero un hospital propio del cáncer es una necesidad de muchos años atrás. Lo tiene ya Guatemala, Nicaragua. Uno que fue compañero mío en el instituto, el doctor Guillén, está haciendo trabajos en este tema. Entonces esto es algo que venía de cerca del posgrado, pero que lamentablemente no se ha podido dar. Y logré yo tener eco en algunas personas en las cuales me escucharon, comenzamos a trabajar. Por ejemplo, el organigrama es un trabajo de su humilde servidor de más de 15 años de estar trabajando en él. Y ya hay gente en Europa que ha dicho, ok, este es un proyecto cercano a 31, 35 millones de euros, proyecto llave en mano, nosotros vamos a conseguir el financiamiento a través de tal país, con el Banco Central de Europa, 2.9%, pagos semestrales, son 20 pagos semestrales. Permítame, está soñando, está idealizando, las ideas luego se materializan. ¿Me está hablando del sueño de ustedes, de este hospital oncológico? Sí, sí, hay una carta muy bien. de intención de financiamiento. Y yo no le puedo negar que yo he conversado con algunas personas del partido de gobierno, donde yo les he hablado del tema. Así como una de las personas de confianza del ingeniero Salvador Narrala me dijo, ¿usted no va a apoyar? Yo con todo gusto, pero ¿sabes qué? Yo voy a apoyar al que le permita a Honduras, no a mí, porque yo ni lo pienso manejar, ni crear como un emporio y yo. No. Es que no es privado, sí, es público. Es público. ¿Y de dónde va a manejar usted algo privado? El que le dé la oportunidad a Honduras de tener
dentro de las 3 causas más frecuentes de muerte, un hospital del cáncer para gente humilde, para gente pobre porque lo necesita, y la misma clase media, que hoy está tan complicada porque sufre muchísimo los duros compromisos económicos que el país le da, ¿por qué no ayudarle a la gente? Y al que le dé la oportunidad a Honduras de esto, yo con gusto voy a apoyarlo. Yo no soy un borrego que va a estar de un solo lado, ¿no? Las cosas que sean a favor de Honduras, que la alianza la proponga, yo voy a apoyar. Y las cosas que el partido de gobierno plantea a favor de Honduras, igual yo voy a apoyarlas. Con este asunto del hospital, ya he dialogado con gente del Partido Nacional. Sí. ¿Se lo han prometido? Sí. ¿Ha hablado directamente con el presidente Hernández sobre esto? Sí. Usted sabe que yo... No, correcto. A mí me gusta la gente que habla con franqueza. ¿Y qué escondería? No tiene nada que esconder. Así es. Es como ayer cuando estuvimos en el diálogo, yo fui bien puntual en mis puntos. Y yo hablé de lo que yo consideraba que podía ser una alternativa de solución de la crisis. ¿Verdad? Que con gusto yo se lo puedo... Correcto, me lo va a decir después de la pausa. Claro que sí. El presidente le ha prometido ayudarle e impulsar. Y es que él propone la idea, pero es que no es ayudar a Mario Noé Villafranca. Claro, él se ha comprometido con los hondureños porque mucha gente votó por él porque prometió impulsar un hospital oncológico, pero público. Pero él necesita recursos. Y generalmente cuando me habla de que Europa nos puede ayudar, generalmente esos son tratos de Estado a Estado. Así es, que requiere el visto bueno de finanzas, el ministro tiene que dar... Mario Villafranca, ¿y quién es Mario Noé Villafranca? Es un diputado electo de Honduras, uno más, que nos está pidiendo 35 millones de euros de regalo para Honduras para construir un hospital. No pesa. Cuando es el Estado de Honduras, bilateralmente con un país europeo, con la Unión Europea, ahí la cosa cambia. Por lo tanto, él necesita del Estado de Honduras. Por eso con esto del hospital, no digamos... le prometió el presidente que le va a construir ese hospital. No es a Mario Noé Villafranca, es al Estado de Honduras. Claro, usted lo prometió, enarbola esa bandera y se convertiría en uno de los impulsores con el Estado de Honduras para lograr el objetivo. Y como me lo dijo usted aquí en el programa, pero el que lo va a hacer es otro, no importa quién lo haga. Lo importante es que ese hospital le sirva al pueblo hondureño. Así como en trauma yo le he dicho... Se requieren 2 hospitales de emergencia. ¿Cómo se lo planteó al presidente Hernández? De que yo con gusto puedo apoyar para que haya una mayoría en el Congreso y que se vote por el candidato a presidente del Congreso, pero que solo ponía una condición, que se le hiciera un hospital del cáncer para los pobres. ¿Y le dijeron sí? Me dijo que sí. O sea que usted ha tomado la decisión entonces de votar para la elección de la Junta Directiva por el candidato presidente del Partido Nacional. Aquí públicamente el día de hoy, en este momento yo reconozco que yo le dije, si usted hace ese hospital, usted me da su palabra y me da la mano, porque a veces de nada sirven firmas. Yo estoy creado a la antigua. Un estrechón de mano es más que suficiente. Usted me promete que le va a hacer ese hospital a la gente, yo voy a apoyarlo. Y él le dijo sí. Y me aseguró. Palabra sí, de honor. Tiene mi palabra, doctor. Bueno, más claro no canta un gallo. La pausa comercial y retornamos con el doctor Mario Noé Villafranca, diputado electo por el Partido Unificación Democrática. ¿De quién es este comunicado? De Ramón Mata. Sí. Me he declarado culpable de conspiración, delito que no existe en Honduras y que es relevante para la autoridad de los Estados Unidos antes del año 2012, periodo en que no existía la extradición para nacionales hondureños. He dado la cara y lo he hecho para poner fin a tantas especulaciones hechas en mi país en mi contra, por atribuirme actos que no son ciertos y que en este país neutral demostré lo contrario de dichas afirmaciones. Me apersoné sin tener orden de aprehensión, sin haber sido solicitado en extradición, situación que no cabría, ya que la solicitud de los Estados Unidos obedece a hechos ocurridos antes de 2012, momento en que no existía la extradición.
no tengo afrentas con absolutamente nadie, no he llegado a acuerdos para tener un beneficio sin fundamento, estoy bajo el sometimiento de la ley estadounidense, siempre dentro del marco de la legalidad que espero con certeza será aplicada a mi persona. Es más importante el bienestar de mi familia para tranquilidad de ellos y ya darle un término a décadas de sistemática destrucción y bajo el estricto acogimiento a Dios, que es quien todo lo ve y todo lo sabe. Espero una resolución justa, apoyada en las verdades de las que la justicia debe nutrirse. Agradezco a ustedes su atención, a mi familia su apoyo y agradezco ante todo a Dios por acompañarme y guiarme en estos difíciles momentos. Ramón Mata Gualdurraga. Si podemos ver el párrafo toral, si podemos volver a esa imagen. De manera voluntaria me apersoné desde Colombia, país en el que resido desde el 2014, en un vuelo comercial portando mis documentos personales, como se puede verificar en los registros migratorios de Honduras y Colombia, al llamamiento que me hicieron las autoridades estadounidenses y también aclarar situaciones que trascendieron a nivel nacional e internacional, donde funcionarios y medios aseguran de mala fe, apoyados en la mentira, que mi entrega fue posterior a la incautación de unos bienes, que pertenezco a carteles y organizaciones, como también sobre mi supuesta participación en reuniones para la planificación de la muerte del señor Landaverde y del SAR Antidrogas en Honduras, extremos totalmente falsos y que quedaron totalmente desvirtuados y aclarados aquí donde me encuentro, ya que no corresponden a la verdad. Es importante darle un término final a la persecución sistemática, a la incitación de la apología del odio en contra de mi familia, en especial a mis hermanas, nuestros hijos y demás familiares que han sufrido al venir a este mundo con el apellido Mata. Ha sido un daño psicológico generado por los diferentes gobiernos de turno de este país solo por ostentar dicho apellido. El daño se ha extendido a nuestros bienes casi centenarios solo por el hecho de llevar este apellido. Y aquí viene el párrafo toral. Me he declarado culpable de conspiración, delito que no existe en Honduras y que es relevante para la autoridad de los Estados Unidos antes del año 2012, periodo en que no existía la extradición para nacionales hondureños. He dado la cara y lo he hecho para poner fin a tantas especulaciones hechas en mi país, en mi contra, por atribuirme actos que no son ciertos y que en este país neutral demostraré o demostré lo contrario de dichas afirmaciones. Es la carta que nos ha hecho llegar Juan Ramón Mata Gualdurraga. Marlon Duarte, defensor de Juan Ramón Mata Gualdurraga, está en la línea. Tenemos un minuto, abogado Marlon Duarte. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, y es muy importante establecer lo que usted acaba de leer y recalcó, que son hechos posteriores, anteriores al 2002. O sea que el señor Juan Ramón Mata Gualdurraga tenía la posibilidad de presentarse o no a los llamamientos de las autoridades de los Estados Unidos. Y la otra situación, Renato, es que estos hechos que atribuye a Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con los bienes, y nosotros esperamos el trato igual, así como lo hicieron con otras personas que fueron condenados por este tipo de delitos en los Estados Unidos, y por situaciones que él mismo tiene sus pláticas, tiene sus negociaciones con los fiscales de los Estados Unidos, y que lógicamente le vendrían un beneficio en cuanto a que si él pueda establecer esos tratos de manera fehaciente y con pruebas fehacientes de dichas situaciones que yo en este momento desconozco, y que lógicamente serán sus abogados allá en Estados Unidos que puedan llegar al convencimiento mediante medios de prueba de las situaciones que él puede aseverar en cuanto a su defensa. Y la otra situación es que esperamos del gobierno de Honduras, de la justicia hondureña, trato igual como a personas que fueron condenadas. Esto quiere decir, Renato, que en Estados Unidos hondureños fueron condenados y no les fue tocado ni un bien, no les fue tocado tampoco ningún patrimonio, lógicamente que no tuviera que ver con los delitos que fueron condenados y por hechos que fueron condenados ahí en Estados Unidos en momentos específicos de esta vida. Y como bien lo dice él, esperamos dar un término final a toda esta persecución sistemática a la familia, a los hijos y a la apología del odio en contra del apellido Mata que ostentan los familiares y menores y hermanas del señor Juan Ramón Mata Gualdurraga. Muchas gracias. El abogado Marlon Duarte en comunicación con Frente a Frente. Mensajes que llegan, luego la pausa y vendremos con los comentarios finales del doctor Mario Noé Villafranca, que ha aceptado, dialogó con el presidente Hernández, va a apoyar la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional con la condición
que el presidente Hernández impulse la construcción de un hospital oncológico en el país. Lo ha aceptado esta mañana aquí en Frente a Frente. Cristian Nájera, adelante. Bien, Renato, un par de mensajes en el Facebook para irnos a la pausa comercial. Adriana Zúñiga dice: es necesario crear un Instituto Nacional de Salud Pública que trabaje en prevención, estudio de forma integral. Otra cosa que es necesario es ver de dónde se sacará el dinero. No considero que se haga con una fundación por el costo de los tratamientos oncológicos. Yo sugiero que debe ser siempre dentro del sistema de salud pública y ser multidisciplinario. Diana Lazo: necesitamos un hospital en Villanueva Cortés. Y nos dice en el mensaje un poco más abajito, Marisol Savillón: urge un hospital oncológico para la atención a nuestro pueblo, la prevención y la atención médica. La salud no tiene precio y la vida sí, el temor a Dios también. Más o menos así opina la gente. Un montón de mensajes sobre este hospital oncológico. Vamos a la pausa y venimos con más de Frente a Frente. Atención, pregunta que formula esta mañana el opinómetro del Televicentro. ¿Usted considera que el Congreso Nacional debe ser presidido por el Partido Nacional o la oposición? Partido Nacional 1, oposición 2. Opina enviando mensajes al 5550. La información de tráfico vehicular no para. Continuamos reportando accidentes viales y en el Boulevard Económica Europea hay un embotellamiento, vehículos moviéndose a vuelta de rueda producto de este accidente vial. Y en la parte baja de este boulevard, también ya cerca de Comayagüela, de sus calles y avenidas, encontramos otro punto fuerte de tráfico vehicular. Lo mismo también un embotellamiento en el Boulevard Juan Pablo II, producto de ¿qué? Accidentes viales, y otro que incluso ha cobrado la muerte de una persona en el Boulevard Fuerzas Armadas, lastimosamente. Avenida Real de Minas, también cerca de Azonplafa, con estos puntos, focos de tráfico vehicular. Avenida Cervantes, en esta arteria que va cercana a la antigua Penitenciaría Nacional, y ahí observamos también a esta calle que conduce a la calle Arturo López Rodesno. La 21 de octubre, el Boulevard 21 de octubre se acaba de despejar en este momento. San Pedro Sula, todavía algunos puntos con tráfico vehicular, principalmente sobre el segundo anillo de San Pedro Sula. Ahí se refleja la imagen con tráfico en vivo. Y la tercera avenida sureste de San Pedro Sula con este fuerte congestionamiento vial. Así que a conducir con precaución, por favor. Vamos a la pausa y pronto regresamos con las valoraciones de nuestro Frente a Frente. Doctor Mario Noé Villafranca ha recibido ya el compromiso del ciudadano presidente de la República, que va a darle impulso a una propuesta que tiene desde su campaña, que es la construcción de un hospital oncológico en Honduras. Él ya se ha comprometido a votar para la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y ha puesto como condición: yo prometí a Honduras un hospital oncológico, y ha recibido la aceptación de que en efecto ese es un proyecto que se va a construir en el país. Y bueno. Quiero pedirle un favor. Como la política así es, si yo voy a pedirle de manera muy especial delante de las cámaras que está aquí el pueblo hondureño viéndonos, que me ayude a recordarlo, porque a veces se firma, se da un apretón. Yo confío, ¿verdad? Pero sí es importante tenerlo presente, y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo, a la gente que depositó su confianza y votó por mí, yo he sido una persona que ha vivido siempre de manera independiente, en mis ideales, en mis ideas. Siempre he recibido críticas desde muy joven, y yo siempre tengo mis ideas muy claras en mi vida. Es decir, no le temen las críticas que puedan producirse a raíz de su decisión. Soy muy respetuoso y muy tolerante. Bien, muchos amigos de la Resistencia, porque tengo muchos amigos ahí, y hermanos y hermanas liberales, que me criticaron duramente. ¿Cómo aceptaste ser ministro en el periodo de salud en el 2009? En el 2009. Y al final, pues, yo no le hice daño a nadie. Hice mi mejor esfuerzo, no toqué un centavo, y toda mi vida he sido así. Perfecto no soy, pero yo voy a cumplir lo que yo prometí, ¿verdad? Y voy a trabajar con enorme devoción para, en lo que yo pueda, colaborarle a Honduras y dar un granito de arena,
para mejorar, porque todos merecemos una mejor Honduras. Yo estoy en contra del caos, así como ayer mismo lo dije en el prediálogo, presidente, le digo, yo tengo mi opinión. Lo que ha causado este problema, esta crisis, fue no haberle consultado al pueblo desde el 2009 si quería reelección o no. Si el nombre, tenemos que hacerle hincapié al nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del que ocupó el segundo lugar? Alianza contra la oposición. De la oposición, sí. Alianza de la oposición contra la dictadura. Así es. Entonces, desde ahí está claro, la gente piensa que usted se va a quedar muchos años. Entonces, hay que preguntarle al pueblo y que de una vez decida. ¿Eso se lo dijo usted al presidente? Se lo dije, sí, todos me quedaron viendo, porque pero es que uno tiene que decir la verdad. Si lo que provocó la crisis, división de la familia hondureña, fue el tema. Yo estuve en la reunión de la cuarta urna. ¿Se recuerda que usted me llamó esa vez en el programa? Y yo tuve que dar una explicación que yo fui a título personal, ¿se recuerda? Sí. Yo estuve en la reunión de la cuarta urna y yo desde ahí he dicho que hay que preguntarle al pueblo, que es el que tiene que decidir. 2009 no se hizo, 2017 no se hizo. Libre va, por supuesto que va a querer escuchar al pueblo. El Partido Liberal va a querer escuchar al pueblo. El partido de gobierno está en la obligación moral, porque no quiso escuchar en el 2017 al pueblo, tiene que escuchar y preguntársele al pueblo en los próximos 6 meses. ¿Usted está interesado en que esta reelección sea así como está en este momento, que está indefinida, un periodo alterno, un periodo continuo, o no quiere reelección? Y la gente debe salir a votar. Y de ahí, en mi modesta, humilde opinión, percepción, es un punto de partida para las grandes reformas electorales. ¿Qué pasa si no se hace nada? En 3 años vamos a tener otro lío. No, pues como yo tengo derecho, no, pues como el pueblo elige, yo tengo estas firmas, no podemos estar en otra crisis dentro de 3 años y 4 años. ¿Formará parte de la directiva del Congreso? Eso es algo que yo todavía no ha decidido. No he decidido. ¿Se lo han ofrecido? La verdad es que se ha hablado del tema, pero no tan puntual de decirme, mire, ¿quiere ser tal? No, yo creo que lo que he sido muy claro es que sí estoy en la disposición de colaborar siempre y cuando, no a mí, al pueblo hondureño le construyan un hospital. Y me decía el doctor Villafranca que le dijo al gobernante ayer también, no estoy de acuerdo con muchas de esas reformas a la seguridad social. Así es, se lo dije, yo estoy en contra de la privatización del sistema sanitario. Yo considero que sigue siendo constitucionalmente, debe el pueblo tener la garantía de salud de manera gratuita. Yo estoy en contra de privatizarlo. Y creo que esta ley de seguridad social tiene que ser revisada. Yo estoy en algunos de los aspectos completamente en contra, especialmente de la facilidad que con un par de comisiones usted puede sacar hasta 12.000 millones de lempiras. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel Villafranca. Gracias a usted. Nos ha confirmado que aceptó votar por la junta directiva que se va a elegir el 25 de noviembre y que probablemente presida un nacionalista, aunque hay muchos sectores que le están diciendo al presidente que alguien de la oposición dirige el Congreso Nacional. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. El caso es que el doctor Villafranca se ha comprometido a apoyar a los nacionalistas con la condición de que el Estado impulse la construcción de un hospital oncológico y que además esta decisión de su voto no lo supedita a estar favoreciendo cualquier iniciativa de ley del partido en el gobierno. Así es. Que así como los puede apoyar, también en otro momento puede votar por iniciativas de la oposición. Así es. De hecho, usted es oposición. Así es. De hecho, usted es oposición. Lo ha dejado muy claro aquí el doctor Mario Noé Villafranca. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Y cuente con nosotros para recordar ese compromiso de impulsar el hospital oncológico. Le agradezco. A todos muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí a través de la pantalla Líder de Honduras.